Vamos. Hola y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Toma de Conciencia. Hoy, como cada viernes, tenemos un invitado de lujo. Esta vez se trata de Luz Amparo Riveros. Ella es colombiana de nacimiento, es una mujer de fe, es empresaria, además es una excelente madre, pero también acaba de ganar el concurso más importante de oratoria del Maxwell Leadership, la escuela de liderazgo más importante de Latinoamérica, y además es ingeniera electrónica. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ella nos va a contar cómo funciona también el nivel de vibración cuando uno alinea su propósito, su mente y sus fortalezas para lograr lo que uno quiere. Bienvenida, Luz. Este programa es tuyo. Itala, muchas gracias. De verdad que me siento muy honrada de que me invites a participar y bueno, me permitas también contar mi historia, porque definitivamente creo que esto puede ayudar a muchas personas a que se levanten y resplandezcan. Yo creo que para mí esa es una palabra rema que marcó mi vida cuando conocí al Señor y es levántate y resplandece. Y hoy por hoy ha tomado importancia y significancia porque entendí de qué se trataba. Y es que sí, efectivamente, mi vida era color de rosa. Yo nací en una familia de mucho amor, una familia trabajadora, mi papá médico, mi mamá odontóloga, y bueno, me dieron además del amor una vida muy cómoda. Estudié en unos buenos colegios, pasé a la universidad, pude escoger la carrera que quería y estaba muy cómoda. Yo creía que esa era la vida y mi sueño era casarme. Y adivinen qué, me casé y seguía yo en mi zona de confort muy chévere. Además, me hice empresaria sin darme cuenta porque mi esposo me dijo, te voy a hacer accionista, quiero que compartas unas acciones y me ayudes. Y yo, ok, yo seguí trabajando como ingeniera electrónica, estoy vinculada en empresas multinacionales y mi vida seguía siendo color de rosa. No me esforzaba por nada porque además creía que ya había llegado al tope de lo que necesitaba hacer. Entonces, pero de repente algo pasó y mi esposo fue diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa y eso cambió completamente todo. No sabíamos qué hacer. Él siempre había sido un hombre visionario, trabajador, un buen vendedor y tenía su empresa que estaba muy bien posicionada aquí en Colombia en un sector especial, importante del oil and gas, de la parte petrolera. Y pues yo estaba trabajando como ingeniera, que era parte de lo que pues había sido mi sueño, eso creía yo, era mi propósito. Entonces en ese momento que nos dieron esa noticia, algo pasó en mí, yo todavía no era consciente y no me había dado cuenta de todo lo que venía. Sin embargo, sí hubo una decisión. Y a pesar del temor y a pesar de la angustia, me tocó decir que sí. Y ese capítulo de mi vida, yo digo, cuando toca, toca, pero todavía no tenía conciencia. Y allí empezó mi camino de darme cuenta que era lo que tenía que hacer. Lo primero que hice fue sentí la necesidad entonces de entrar al Maxwell Leadership y yo dije, yo quiero aprender a hablar en público, pero allí me di cuenta de algo, de que necesitaba conocerme. Y conocerme significa empezar a darme cuenta de quién soy yo, de esas fortalezas, de esas debilidades. Y además aprendí algo que nunca me había puesto a pensar, que es que tenemos unos puntos ciegos, así como en el carro tenemos que tener esos espejos retrovisores porque son puntos ciegos. Yo, wow, y eso para mí fue maravilloso. Y fue allí, en ese momento en que yo pude darme cuenta de que necesitaba y quería crecer. Y Ok. cuando me di cuenta de que quería crecer, entré a una acción y a vivir intencionalmente. A este punto quiero llegar, Luz. Tus emociones frente al desafío que te tocó vivir en ese momento de hacerte cargo de la empresa, una empresa que era, estaba bien posicionada económicamente y en cuanto a imagen también.
cómo hacerte cargo de algo y asumir ese reto a pesar de que en ese momento sentías que no estabas preparada. Y me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo porque al principio dije, ok, voy a buscar un gerente, alguien que venga y haga lo que yo me estaba negando a hacer. No me había dado cuenta que tenía que hacerlo. Y hubo esos contratiempos porque las personas, pueda que tuvieran la buena intención, pero no tenían el ADN. Sin embargo, un día fui confrontada por parte de Dios y vino a mí alguien que ya estaba vinculado en la empresa, el revisor fiscal, y de parte de Dios me dijo lo siguiente: yo te he preparado para este momento, de manera que no es afuera, es adentro, donde tienes que buscar y lo que tienes que hacer. Ujú. Eso marcó mi vida para hacerme consciente de la responsabilidad que tenía, porque ya no era mi familia nomás, era esta organización, esta empresa y sus familias. Estamos hablando de aproximadamente 50 familias. Eso es, decidiste actuar no solamente por tus seres queridos, porque quizás durante tantos años ya tienes la vida resuelta, económicamente hablando, pero asumir el reto y tomar en cuenta de que hay personas que dependen de que esa empresa siga viva, de que esa empresa siga generando, y yo creo que es un punto muy importante y eso nos ayuda a vencer el miedo. ¿Cómo tú manejaste ese miedo a de pronto que sentimos cuando asumimos algo nuevo, de no ser suficiente o no, de no dar la talla? Yo creo que son unos pasos que además vive en nuestra mente. Y el primero es rechazar, querer salir de la zona de confort y decir, no, yo aquí estoy bien, y por eso estaba pensando yo buscar a una persona que asumiera la responsabilidad. Después lo intenté varias veces, con mucho temor, lloré, quería, de verdad quería que me tragara la tierra. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero después di el paso final, y cuando uno da el paso final, vence uno ese temor, y definitivamente eso te hace victorioso, te hace guerrero y te hace, yo no sé, entras en una zona de estiramiento donde empieza una adrenalina a generarse y como que le queda a uno gustando, y ya te diste cuenta que puedes enfrentar el miedo. No que desaparezca, no puedo decir que el miedo desaparece, no, pero sí he aprendido a afrontar el miedo, pero me di la oportunidad de no dejarme robar todo aquello que Dios tiene preparado para mí. No dejé que el miedo me quitara eso. ¿Cuáles crees tú que eran tus principales creencias limitantes que en primer lugar te querían anclar en tu zona de confort? ¿Qué cosas que tú recuerdas pasaba por tu mente en ese momento que te decía, tú no vas a poder, quizás, u otras frases, ¿no? De esta naturaleza. Fíjate que empiezan a surgir esos temores y de pronto cosas que tiene uno allá en el subconsciente por su crianza, por la cultura. Y les voy a contar, yo fui una niña muy consentida, muy sobreprotegida. De manera que yo creo que yo no sufrí mucho, lo suficiente que sufre un niño, no que sufre, que vive un niño, pero siempre me daban todo y me cuidaban y me cuidaban. Eso por una parte. Y por el otro lado, creo que eso minimizó mi identidad, minimizó mis fortalezas, porque entonces era la débil, la pobrecita. Además fui enfermiza. Entonces eso minó mi creencia de que yo siempre necesitaba estar protegida y que no iba a ser capaz de hacer las cosas por mi cuenta, ¿cierto? Entonces mis papás me dieron mucho amor y más de lo que debiera ser, creo yo, porque a veces los padres cometemos ese error. Entonces, fíjate, me sobreprotegieron, y yo cuando me casé, entonces pasé a un ambiente completamente diferente. Y yo creo que allí había machismo también. Entonces pasé de esa sobreprotección a un machismo donde decía, las mujeres son para ser mamás,
palabras más, palabras menos. Entonces ahí viene otra limitante. Entonces yo decía, a pesar de que yo había estudiado ingeniería, wow, y en ese entonces la ingeniería electrónica era una mujer estudiando ingeniería electrónica, wow, simple y sencillamente creí que hasta ahí estaba bien, pero además traía esa carga de que por ser mujer, allí en ese medio del contraincendio, no era bien visto que una mujer pudiera llegar a ser la gerente de esta compañía después de 30 años. Entonces, eso eran unas marcas muy fuertes. Y fíjate que allí me di cuenta yo del problema de autoestima que tenía. Sí, ya iba a entrar a este tema. ¿Cómo estaba tu autoestima y cómo crees que tú este tema de la autoestima, la reputación hacia uno mismo, afecta, digamos, o ayuda a crecer o a decrecer? Bueno, cuando tú tienes una autoestima baja, como era mi caso, yo no creía en mí, no creía que una mujer pudiera estar en una empresa de contraincendio, pero además creía, fíjate las creencias limitantes, creía que para poder ser gerente de una empresa en ese sector, yo tenía que ser eh, especialista en contraincendio. Y yo, de verdad que yo tenía una mentora y le decía, no, yo no puedo, o sea, ¿cómo voy a aprender todo esto que sabía mi esposo en contraincendio? Entonces, el autoestima me estaba minando y no estaba yo encontrando mi identidad. Y mi identidad viene llena de fortalezas, y hablo de las fortalezas y no de las debilidades, porque todos tenemos debilidades, pero yo no me había dado cuenta de mis fortalezas. Y empezar a trabajar mi autoestima me ayuda a decir, ok, yo tengo fortalezas que son diferentes a todos los demás, ¿yo qué tengo para aportarle al grupo de contraincendio? ¿Verdad? Entonces, ok, tengo esto y eso fue muy bonito porque ya no me estoy limitando. Alrededor mío hay personas que saben de contraincendio y yo estoy ofreciendo mi fortaleza en temas de liderazgo, en temas administrativos, porque soy muy buena administradora. Entonces estoy conformando un equipo y allí es donde tú te das cuenta realmente quién eres tú y el valor que le puedes dar a los demás. Quería preguntarte lo siguiente, ¿cómo podemos explicarnos que una mujer exitosa profesionalmente, empresaria, cómo podría decir tenía baja autoestima? ¿Cómo es que tú te das cuenta de eso? A pesar de los logros que has tenido y te das cuenta que había un factor que había que trabajar todavía. Claro, porque fíjate que los logros que conseguí y he conseguido son externos. No me había dado el valor interiormente. Entonces, y no estaba yo con mi identidad, centrada en mi identidad. Entonces, yo me reunía con alguien y siempre me creía inferior a los demás. Ay, mira esta cómo habla, ay, mira esta cómo fluye, ay, mira este cómo sabe. Y porque tenía esa creencia y estaba buscando mi identidad. Entonces, cuando tomé la decisión, y gracias, Itala, por la invitación al curso, al taller, porque para mí fue valiosísimo el darme cuenta de tantas cosas, porque empecé a encontrar mi identidad. Y es donde allí yo rescato quién soy yo y empiezo a amarme. Y entonces cuando yo me doy cuenta de tantas cosas que hay, porque no es lo mismo que a uno se lo digan a que uno se dé cuenta, porque es efímero. Cuando alguien viene y te dice, no, pero mira tú, tan valiente, mira tú, pero si yo no me lo creo, ya se va la persona y vuelvo a caer en ese vacío, sí, en esa falta de identidad. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta y a darle valor a eso que soy yo, eso me ayuda a darme cuenta que además yo soy yo, pero quiero llegar a ser alguien más. Y es donde empieza a tener sentido un plan de crecimiento. Nunca antes lo había contemplado, porque como les dije, no, pues haber estudiado ingeniería electrónica era ya el top de los top y ya, no necesitaba nada más. Pero cuando me di cuenta de quién soy yo y quién quería llegar a ser, es donde se dispara esa intencionalidad
para poder llegar a otra mejor versión, que es algo que también aprendí que me parece tan bonito. Yo no puedo llegar a ser una mejor versión por el solo hecho de querer. Tengo que pararme y tengo que tomar acción. Y en este caso ha sido la capacitación, el estudiar muchísimas otras cosas. Este tema de buscar ayuda, que es lo que estás mencionando, es fundamental para pasar al siguiente nivel. ¿Qué hay de esas personas, Luz, que hoy tienen muchas fortalezas y les da pena o les da vergüenza o les da miedo pedir ayuda porque tienen miedo al rechazo o porque creen que no son suficientes? ¿Qué les dirías tú que en algún momento tuviste que pedir ayuda y qué tipo de ayuda buscaste primero, ¿no? Porque necesitamos una dirección en esto. Claro, fíjate, Itala, que cuando yo entré al Maxwell Leadership en el 2017, yo creía que iba a aprender a hablar en público y ya. Eso era como un curso más de la universidad y ya. Pero ahí es donde tú te das cuenta que suceden muchas cosas a tu alrededor y que debes estar rodeada de muchas personas. Porque cuando tú descubres que eres fuerte en algo, pero que necesitas a las otras personas para poder hacer o ejecutar algo, entonces es donde te das cuenta y te conviertes o activas el espíritu enseñable, Ujú. porque te das cuenta que no sabes nada de lo que deberías saber, porque hay muchísima gente alrededor que te puede aportar. Entonces, creo que uno debe bajarse de ese orgullo, de ese temor, y finalmente creo que es orgullo. Pero bueno, tú mencionas de pronto ese temor de que yo digan, no, pero está buscando ayuda, entonces esta persona no es lo que es porque tenemos una falsa imagen de nosotros. Yo definitivamente allí comprendí en el Maxwell Leadership que yo debería tener un mentor o un coach en casi todas las áreas de mi vida. Y eso es lo que me ha ayudado hoy a mantenerme, a haber alcanzado estos logros que tú mencionaste, pero además de poder estar en este momento llevando la empresa a buen término y además con una visión a largo plazo. Entonces, porque he necesitado esas personas que me acompañen a complementar ese sueño, esa visión y a ser una mejor persona. Yo no puedo ser una mejor persona si no estoy acompañada de mentores y de coaches. Has llegado a este punto en donde la gente dice, pero yo no necesito porque lo sé. Pienso que el tema de la autoestima es igual a la humildad de entender y comprender que no lo sé todo, porque si lo supiera todo sería Dios y no lo somos, ni siquiera en pequeño porcentaje. Eh, y lo que has dicho importante, ¿no? De quien aprende se importa, porque yo no puedo pedir ayuda a alguien que no haya pasado por esa experiencia, ¿no? Y que me enseñe algo, porque la vida no es teoría, la vida es constante práctica, es acción, y creo que esto es lo que separa de la gente que pasa al siguiente nivel, que tiene éxito, de la gente que sueña, ¿no? O de la gente que se victimiza. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luz? Claro, claro. Fíjate que ahora que tú hablas de victimiza, yo fui una mujer victimizada, Ujú. pero terrible. Me quejaba por todo, por lo mismo que fui protegida, entonces pobrecita. Y entonces tuve la oportunidad de caer en la cuenta de que me estaba victimizando por una amiga que me dijo, venga, no se victimice, o sea, y eso como que me hizo clic, pero yo no había entrado a explorar en qué o por qué me estaba victimizando. Entonces, eh, uno llega a un ambiente como el del Maxwell Leadership y tengo que decirlo que para mí fue fundamental porque primero yo llegué victimizándome, ay, pobrecita, como soy, como no, como esto, pero allí me di cuenta que el ambiente es completamente diferente. Eso permeó, hizo que yo pudiera darme la oportunidad de empezar a valorar a las otras personas, de valorarme. No sé qué fue primero, eso sí lo tengo que decir, porque sé que en este intercambio tan bonito de relacionamiento y de conexión empieza a gestarse algo tal vez paralelo, de que yo empiezo a darme valor porque los demás me están dando el valor, ¿cierto?
y yo empiezo a darle valor a los demás. Entonces, eso es algo que marca la diferencia. Y ahí es donde tú te das cuenta que qué rico poder aprender, no porque te haga A ver, cambió un concepto en mí, cambió el concepto de la escasez a mirar en la abundancia. Entonces, primero me doy cuenta, mira todo lo que tengo, pero para llegar a Roma necesito ir, comprar el tiquete, entonces ya no estaba mirando qué me hacía falta, sino qué tenía que comprar. No sé si esta metáfora o esto que estoy diciendo está claro, pero mi visión cambió de la escasez a la abundancia y ya dejé de victimizarme y ya dejé de decir, ok, mira todo lo que tengo y quiero desarrollar algo más. Entonces, eso me dio fuerza para seguir adelante. Quería hacerte dos preguntas, no sin antes contar una pequeña historia para graficar lo que estás diciendo ahorita. Quería preguntarte, al inicio, cuando tú tenías esta baja autoestima, creías que no eras buena hablando en público, pero ahora ganaste un concurso internacional. Entonces, eso me vas a responder luego de esta historia. Una vez, cuando hablas tú de la escasez, una vez estaba caminando, pasé por una tienda, vi un par de zapatos hermosos. Mi debilidad eran los zapatos, ahora ya no. Estoy viviendo desde la abundancia. Entonces caminaba y dije, ay, me gustaría comprarlos. En ese momento no tenía los recursos para comprarlo. Qué pena, cómo me gustaría. Y estaba buscando qué hacer dinero para poder comprar. En mi mente estaba trabajando eso. Sin embargo, iba caminando y en la calle había un chico que pedía limosna. Y este chico, yo lo miro detenidamente y no tenía pies. Eso me hizo tomar conciencia, me hizo darme cuenta de que yo estoy buscando, sufriendo por un par de zapatos que no puedo comprar, pero hay personas que no tienen pies para poder usar los zapatos. Entonces, Wow. ahí dije, wow, ¿a dónde estoy llevando mi mente? A la escasez, o sea, lo que quiero, lo que me falta, pero no estoy viendo lo abundante que soy. Tengo pies para caminar y eso es suficiente. Y tengo zapatos, claro que tengo. Entonces, eso cambia la manera de pensar, ¿no? Porque te hace alguien más agradecido y el agradecimiento despierta una alegría, una energía hermosa dentro de uno. Y ahora sí paso a la pregunta. ¿Cómo fue esa transición, Luz? Que primero no querías, no sabías hablar, no podías hablar, sentías que tu voz no era, no sé, ¿qué pasaba dentro de ti? Ítala, estaban esos tesoros escondidos. Tenía que darme cuenta de qué era lo que había dentro de mí. Y cuando yo levanté la mano para entrar a este concurso, fue un caminar de conocerme. Es increíble, pero yo creo que si no me hubiera dado el espacio de darme cuenta quién era yo no hubiera llegado. Por más técnico que hubiera sabido de la oratoria, yo creo que lo que me llevó a vencer y a estar allí en la plataforma fue el haberme dado cuenta quién era yo, hacerme consciente de esas fortalezas. Entonces, porque no sé por qué a muchos, y fue mi caso, yo vivía alimentando esas debilidades y esa escasez. Pero cuando empecé a darme cuenta de todo lo que había dentro de mí, eso fue mi motor que me impulsó y las cosas se dieron de una manera muy natural, muy espontánea. O sea, realmente yo quedé sorprendida porque a mí me daba pena mirarme en la cámara. Y me daba pena mirarme en la cámara. No me gustaba mi voz. Y entonces cuando empiezo yo en este proceso de estar en este concurso, yo lo hice por retarme, porque me di cuenta que si no lo hacía, no, no iba a aprovechar esta inversión que yo había hecho en el Maswell Leadership. O sea, se estaba cumpliendo el objetivo por el cual en el 2017 ingresé al Maswell Leadership y era yo quiero aprender a hablar en público. Entonces yo me decía, si yo vine a eso, ¿cómo es posible que han pasado todos estos años y qué has hecho al respecto? He crecido en muchas otras cosas, pero no en ese objetivo. Entonces yo dije intencionalmente,
Y ahí los mentores jugaron un papel importante porque me comprometí con ellos. Y yo dije, yo quiero cumplirles a ellos. Y Ujú. entonces me acuerdo que en una sesión en vivo quedó grabado, yo dije, me comprometo que voy a entrar al concurso de oratoria. Lo que no dije era cuándo me lo iba a ganar, pero, pero bueno, este proceso se demoró un año. La primera vez superé la cámara, superé la voz, aprendí a amar mi voz porque recibí esa retroalimentación tan especial de mis mentores, de mi mentora de oratoria que me dijo, pero si tu voz es dulce, tu voz es tranquila, tu voz em, proyecta paz. Entonces yo dije, wow, entonces eso ya empezó a subir mi autoestima. Y cuando tú empiezas a darte cuenta, mira, es una gotica de agua o una gotica de miel, que eso te pone para tú empezar a darte cuenta y a descubrir realmente las fortalezas que tienes. Entonces, para mí, empezar a alimentar mi autoestima desde esas fortalezas fue lo que me llevó a obtener ese premio. En ese viaje tuviste que bucear en tu interior y empezaste a descubrir entonces todas las joyas que tienes y con que ya viniste dotada. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se animan a dar este paso? Porque de repente, como están desde la escasez, van a ver sufrimiento cuando hacen ese viaje interior. Y se están perdiendo algo maravilloso. Yo les quiero describir eh, lo que fue para mí descubrirme, y es como si me hubieran puesto en un parque nunca antes visto, me hubieran abierto las puertas y yo me adentro a ver animales hermosos, a ver esas matas, a ver cascadas, y entonces es tanto, tan bonito que tú dices, yo quiero seguir, yo quiero seguir, yo quiero seguir. Entonces, quien no se dé esa oportunidad y abrace este espacio, realmente se pierde de algo maravilloso. Es algo que no asusta un poquito porque tú estás entrando a un mundo desconocido, pero después empiezas a deleitarte. Yo empiezas a amarte y negarse a uno la oportunidad de amarse, esto no tiene precio. Y esto definitivamente eh, invito de verdad que es para motivar a cada persona que se dé la oportunidad, porque es mucho más la ganancia que la pérdida de quedarse en esa zona de confort. Gracias. Justamente esto quería llegar a concluir esta entrevista, de que realmente la magia está en la fuera de la zona de confort. A veces cuando salimos, como tú dices, empezamos en esa zona del terror porque estamos desubicados, no es lo que usualmente hacemos, nos entran miedos, las creencias limitantes empiezan a aflorar, pero el que resiste porque realmente sabe su valor, empieza a conocer sus fortalezas, comprende que de la noche a la mañana nadie es experto, comprende que hay un trabajo de constancia, de perseverancia, de modelación de nuestras fortalezas, ¿no? Pero lo importante es que no te detengas, que sigas el camino que es lo que ha hecho Luz y como ustedes pueden ver, ese brillo que hay, esa energía cuando cuenta su historia y todo lo que ha vivido, en realidad contagia. Y eso es lo que quería decir en este momento, agradecerte, Luz, y pedirte un mensaje final para la gente que te está viendo, quizás esas personas que están pasando por desafíos y tienen la oportunidad de escuchar de alguien que ha vivido algo que le ha cambiado la vida. Invitarlos a que se den la oportunidad de conocerse, porque cuando empiezas a conocerte, te das cuenta que hay un potencial ilimitado dentro de ti. El potencial no está fuera, el potencial está dentro y es ilimitado. De manera que no te dejes poner un tope. Hay muchísimas cosas más porque tú fuiste creado para brillar. Y aquí a quienes son personas de fe, los invito a leer Isaías 60, que dice, levántate y resplandece. Y para mí eso tiene todo el sentido. Tú resplandeces con todo,
el diseño que viene dentro de ti, que es maravilloso y es ilimitado. Esa es la invitación. Gracias, Luz. Bueno, para concluir, voy a resumir las cosas y las palabras poderosas que hoy ha dicho Luz para la gente que nos está viendo o escuchando. En primer lugar, ha tenido que darse cuenta, tomar conciencia de su valor, ha buscado ayuda, ha tenido que trabajar en su autoestima, ha buscado mentores, se ha desafiado a sí misma, se ha comprometido con ella misma y ha comprendido que también tiene que trabajar en equipo y que en realidad hemos nacido para brillar y todo el potencial está dentro de nosotros. Es momento de sacarlo afuera porque hay mucha gente que está esperando este mensaje y se identifica y quiere dar ese paso también a esa zona de la magia, en donde realmente encuentra su esencia, su felicidad, su bienestar y sobre todo inspira a los demás. Muchas gracias, Luz, por este tiempo. Con ustedes, amigos, será hasta la próxima semana. Por favor, si este video te parece útil, si este video te ha enseñado algo, compártelo porque hay mucha gente que necesita este mensaje de esperanza en estos tiempos que no son tan fáciles. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Luz.